176 ciudadanos venezolanos bajaban la escalera del avión de la aerolínea estatal Bandera de Venezuela Conviasa. Se reencontraban con su país, con familiares, y es que todos habían sido enviados por el gobierno de Donald Trump a la base militar de Guantánamo, lugar repudiado, con una larga lista de denuncias por las acciones ilegales de los Estados Unidos, y los ha rescatado el gobierno del presidente Nicolás Maduro en esta misión importante que desde 2018 viene adelantando gestiones para regresar a venezolanos a territorio nacional. Es parte del análisis el día de hoy, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, pero vamos a recordarla con el código QR para que usted pueda participar. Ahí la tenemos. Plan Vuelta a la Patria repatrió 176 migrantes venezolanos rescatados de la base naval de Guantánamo en Cuba y que han regresado al país desde Honduras. ¿Qué representa este hecho? Agenda Cero Washington Caracas muestra resultados. Integración latinoamericana supera abusos de Estados Unidos. Venezuela triunfa ante la campaña mediática y golpista. Si no ha realizado pues su opción, puede hacerlo a través de Telesur TV en Telegram. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando a propósito del tema. Iniciamos en El Mundo desde Sur nuestro análisis. Me acompaña en el estudio Walter Ortiz, él es politólogo, articulista del diario Correo del Orinoco y semanario 4F. Walter, muchísimas gracias. Francisco, para mí un placer. Por tu estar tiempo en tu con nosotros, programa. importante. Y bueno, iniciar precisamente el análisis sobre todo esto que está ocurriendo, nuevo vuelo de Conviasa a través del Plan Vuelta a la Patria. Quiero empezar con esto, Walter, de cómo la gestión de esta misión ha permitido organizar un operativo seguro, ordenado de migrantes venezolanos, siendo incluso un ejemplo para otros países. ¿Cómo estás viendo desde 2018, desde su creación? Sí, mira, bueno, de hecho es tan sistemático el trabajo que viene haciendo la República Bolivariana de Venezuela en el establecimiento de este plan que ya más de 900.000 venezolanos han sido repatriados a través de este programa. Mira, yo creo que esto es lo que viene demostrando, lo que pasó ayer, viene demostrando que a partir de una sistematización de experiencia, a partir de los respetos que deben haber a los protocolos internacionales en materia de repatriaciones de migrantes, el gobierno de Venezuela ha dado cuenta de que el fenómeno migratorio venezolano, que es un aspecto consecuencia de las terribles agresiones económicas a las cuales ha sido sometida la patria venezolana, con más de 1000 medidas coercitivas unilaterales y que generó una migración muy fuerte. Bueno, el gobierno nacional desde 2018 estableció un programa que en un momento como este viene a ser paradigmático para precisamente mostrar que deben haber mecanismos, y en este caso desde la diplomacia bolivariana de paz, de diálogo, de respeto, pero sobre todo del establecimiento de protocolos en los cuales se produzcan repatriaciones de migrantes desde estados en los cuales, bueno, de acuerdo a sus políticas, bueno, no quieren que esas personas estén allí. Sí. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo el día de ayer es consecuencia, primero, de esa sistematización de experiencia. Fíjate que, de hecho, estamos viendo cómo están siendo recibidos. De hecho, un avión de Conviasa, de hecho lo sacaron, como ellos mismos dicen, ellos mismos afirman, nos sacaron del infierno de Guantánamo, nos sacaron del infierno de estar 4 o 5 años presos, detenidos solo por ingresar ilegalmente a un país y básicamente sin debido proceso, con irrespeto total a sus derechos humanos. Y luego llegan a Venezuela y hay un conjunto de protocolos en materia de salud, en materia de seguridad, en todos los elementos que tienen que ver con la humanidad, que es precisamente el avance que tienen que tener cualquier plan de repatriación. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos rescatar de esto que viene avanzando, porque, bueno, evidentemente cuando se hablan de deportaciones masivas y hacerlo, digamos, de una manera violatoria de los protocolos internacionales, evidentemente los estados tienen que responder de algún modo. Y Venezuela tiene el Plan Vuelta a la Patria para esto, pues. Vamos a ver, Walter, algunos datos, ¿no? El gobierno de Venezuela solicitó la repatriación de migrantes llevados injustamente, como tú decías, a Guantánamo. Venezuela informó este jueves que solicitó la repatriación de estos migrantes que injustamente fueron llevados a la ilegal base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, quienes posteriormente fueron trasladados a Honduras para ser rescatados por aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro agradeció a la presidenta hondureña Xiomara Castro por toda la colaboración prestada para el rescate de los deportados, lo que evidencia los lazos de cooperación entre ambos países. Hay que recordar también que el pasado 10 de febrero un grupo de 190 migrantes llegó a Caracas en 2 vuelos desde Washington, de los cuales, según las autoridades venezolanas, ninguno forma parte de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Y con esto quiero seguir, Walter. Estamos hablando de 176 venezolanos que llegan sin esposas, solo 38 tenían un registro policial por delitos menores y solo uno marcado por la Interpol, a pesar del señalamiento del gobierno de los Estados Unidos que se indica a migrantes como delincuentes. Se está descartando toda esta retórica alimentada por la extrema derecha sobre estas personas, sobre el Tren de Aragua y vincular a venezolanos que están allá en Estados Unidos precisamente con esta organización. ¿Tu lectura? Sí, eso lo ha puntualizado el jefe de Estado Nicolás Maduro recientemente cuando hablaba de que hay toda una campaña internacional orquestada precisamente para tratar de poner, digamos, dispositivos de futuras agresiones hacia la República Bolivariana de Venezuela. Y evidentemente todo este tema del Tren de Aragua, que fue básicamente derrotado en el territorio venezolano como organización criminal, luego se trata de expandir para justificar algún tipo de agresión en el territorio venezolano, es algo muy claro. Pero la demostración que estamos viendo, Luis Francisco, es que tanto los 190 migrantes repatriados hace un par de semanas como estos 176 de hoy, básicamente muy pocos tienen ese tipo de elementos, ninguno está vinculado a estos denominados grupos que incluso han sido declarados como organizaciones terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos desmontando de algún modo toda una campaña y sumado a eso yo creo que también se eleva la denuncia con respecto al funcionamiento de la base naval de Guantánamo. Sí. Porque digamos, mientras en el caso venezolano nosotros vamos a respetar los protocolos que tengamos que respetar en materia de seguridad y en materia de continuación de aspectos jurídicos, para las personas que tengan algún caso que responder ante la justicia venezolana, estamos viendo que históricamente la base naval de Guantánamo está llena de violaciones de derechos humanos. Recientemente, en 2023, 2 hermanos, los hermanos Rabani y los hermanos pakistaníes, fueron liberados de la base naval de Guantánamo después de estar más de 20 años secuestrados sin debido proceso y prácticamente perdieron 20 años de su vida y no hubo ningún tipo de ni siquiera perdón por parte del Estado norteamericano. Entonces, digamos, ahí vemos unos contrastes muy claros. Un contraste bastante marcado. Quiero abordar más adelante contigo, Walter, el tema de Guantánamo, Vale. pero volvemos precisamente al contexto de esta misión. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró en una reciente declaración que la mayoría de los migrantes, lo que estábamos comentando, que llegaron desde Guantánamo, no cometían ningún delito. Eso decía. Después el pueblo está tranquilo que aquí hay un gobierno al cuidado, ¿verdad? Primero de que esas personas tengan un debido registro y un debido tratamiento. Si hay algún delito, serán juzgados, pero con respeto a sus derechos humanos. Sí, pero además que es importante que el pueblo esté claro que no todos son delincuentes. Es más, no solo no todos, la mayoría son ciudadanos que solo cometieron delito de ir a los Estados Unidos sin documentos. Bueno, ahí estaba Diosdado Cabello, que entre otras cosas manifestaba que ojalá más países entiendan que Venezuela tiene una importancia en sus connacionales, el retorno seguro de ellos, víctimas de la campaña mediática contra el país. Y Walter, Honduras ha sido importante en este traslado, pese a esa retórica, pese a la postura de gobiernos de derecha, precisamente se ha abierto la diplomacia de paz a pesar de todas estas posturas. ¿Cómo estás viendo también la configuración, teniendo en cuenta y lo que representa una deportación masiva de los Estados Unidos y esta diplomacia de paz, también ese contraste? Mira, es un aspecto muy importante porque, a ver, estamos viendo que la conexión precisamente entre Venezuela y Honduras y el establecimiento de canales racionales de diálogo a partir de lo que incluso la retórica del mismo presidente de los Estados Unidos hablaba del sentido común, es decir, establecer sentido común y racionalidad sobre algunos temas, han posibilitado que se haya dado este primer aspecto dentro de otros que ya han ocurrido. La colaboración de Honduras siendo presidente pro tempore de la CELAC nos abre la posibilidad de convertir este protocolo de atención a los migrantes, porque no solo estamos hablando de migrantes venezolanos, estamos hablando de migrantes en toda América Latina, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, de hecho, etcétera. que Panamá tuvo recientemente, mencionarlo también, pues bastantes críticas, llegaban algunos
algunos migrantes allí y fueron directamente a un hotel y luego eso al Darién, ¿no? Sí, sí, una cosa terrible. O sea, estamos hablando de algo totalmente distinto a lo que está ocurriendo aquí. O sea, ¿por qué? Porque básicamente cuando nosotros estamos privilegiando con un plan que está establecido de 2018, estamos colocando en el centro al ser humano, independientemente de la condición que éste tenga, sea con la justicia, sea con cualquier cosa. En todo caso, como lo dice el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, si hay algún venezolano que tenga alguna cuenta con la justicia venezolana, bueno, la jurisdicción de acá se encargará de ese proceso. Pero los procesos de deportación, y por eso nosotros al colocar al ser humano en el centro, planteamos el tema de repatriación, bueno, tiene que pasar por el respeto de un conjunto de protocolos internacionales. No puede ser que de buenas a primeras tú pretendas, por el simple hecho de un ingreso ilegal a un Estado, generar algún tipo de acción de maltrato, simple y llanamente por generar algún mecanismo de presión o porque simplemente es parte de tu concepción, digamos, supremacista, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un buen paradigma en todo esto que está sucediendo que podría servir para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en un momento que tiene que relanzarse, también tome el tema migratorio como un aspecto en el cual se pueda generar una hoja de ruta que sea común para la atención del tema migratorio. Sí. El tema de la Agenda Cero también importante, esto representa también un avance dentro de ese acercamiento y dentro de las conversaciones que se hizo entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo también ese avance a futuro? Mira, es importante porque evidentemente, digamos, para que se dé este proceso ha tenido que pasar evidentemente por todo el proceso de conversaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Sí. Eso es muy positivo porque nosotros hemos logrado establecer un mecanismo en el cual a partir del respeto y a partir de la racionalidad sobre un conjunto de elementos, nosotros poder establecer políticas concretas que sobre todo posicionen el respeto a los venezolanos y venezolanas, que yo creo que puede servir de paradigma para cualquier otro migrante latinoamericano. Sí. Pero, digamos, es importante lo que estamos viendo en materia de avance. No es poca cosa que este segundo lote de seres humanos vengan precisamente de la base naval de Guantánamo, después de toda una campaña que se estableció, sobre todo el extremismo tratando de sacar partido para violentar que este proceso, ponerle obstáculos a este proceso, pero lo cierto es que estamos viendo avances concretos en el hecho, más allá de la narrativa, más allá de la retórica, que en política es muy, muy normal, digamos, independientemente de que a veces se pone muy altisonante, en los hechos estamos viendo que ese proceso de conversación está avanzando y que la Agenda Cero va agarrando camino, siempre con las cautelas que son típicas en este tipo de asuntos. Sí, importante, por supuesto. Vamos a despedir esta primera parte, Walter, del programa, pero recordando también a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra misión estaremos analizando los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Muy pronto, solo por Telesur. En el momento en que nosotros estamos sobreprotegiendo es, no eres capaz, no creo en ti, no lo vas a lograr, sin mí no vas a sobrevivir. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre esta importante misión, el plan Vuelta a la Patria, que ha retornado a 176 migrantes venezolanos que estaban en Guantánamo vía Honduras. Ha llegado a tierra venezolana. Y en ese contexto es importante, lo decíamos con mi invitado, pues también conocer el trasfondo de lo que ocurre en Guantánamo, la cual es una bahía del territorio cubano que desde 1901 tiene una base naval perteneciente a los Estados Unidos. La bahía de Guantánamo está ubicada en el sureste de Cuba y es un epicentro de las tensiones entre La Habana y Washington desde hace 122 años. Y a pesar de que la bahía pertenece a Cuba, hay una porción del territorio ocupado por el país norteamericano. El establecimiento de esta base naval de la bahía de Guantánamo se remonta a principios del siglo XX, luego de la rendición de España en la guerra hispano-estadounidense. En 1898, Cuba se convirtió en un protectorado de Estados Unidos. Durante 3 años, representantes de ambos gobiernos discutieron las condiciones para la independencia de Cuba y, muy contrario a lo que querían los cubanos, pues Estados Unidos logró imponer sus términos en 1901 a través de la enmienda Platt. ¿Qué logró Estados Unidos al imponer esos términos? Bueno, ya estamos viendo efectivamente lo que ha ocurrido, bastantes denuncias en torno a lo que allí ocurre. Continuamos con Walter Ortiz, politólogo, articulista del diario Correo del Orinoco, el semanario 4F, para poder entender pues todo este contexto de la migración venezolana, de la repatriación por parte del gobierno de Venezuela y bueno, también de lo que ocurre allí en Guantánamo, porque sería la primera vez que el ejército de Estados Unidos traslada a migrantes a Guantánamo. El gobierno venezolano, Walter, habla de rescate teniendo en cuenta lo que representa esta base militar para los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué dimensión tiene lo que está ocurriendo en este momento en ese lugar con los migrantes? Bueno, evidentemente el primer hecho, Luis Francisco, que tenemos que exaltar allí parte de los propios testimonios de las personas al bajarse del avión en Maiquetía, es decir, cuando le dan la mano al ministro Diosdado Cabello, cuando hacen algún tipo de expresión, básicamente su expresión es de agradecimiento, nos sacaron del infierno, nos tenían sin ningún tipo de derecho fundamental. Nosotros sabemos claramente por historias lo que ha sido el tratamiento en la prisión de Guantánamo de los prisioneros, sobre todo eso se incrementó con muchísima fuerza a partir de la supuesta lucha contra el terrorismo de los gobiernos de Estados Unidos y todo ese tratamiento. Te tocaba en el segmento anterior el tema de los hermanos pakistaníes Rabbani, que básicamente pasaron 20 años secuestrados en Guantánamo, torturados por agentes de la CIA, y bueno, básicamente se equivocaron y no hubo debido proceso, ni siquiera sabe por qué estaban presos, y bueno, están tratando de establecer demandas al Estado estadounidense para que se pongan a derecho sobre sus casos. Entonces, el testimonio de esos seres humanos que vimos ayer, esos 176 venezolanos que llegaron ayer a Venezuela repatriados, es el principal hecho que nos demuestra que, bueno, la base naval de Guantánamo y su prisión básicamente es un espacio de violación sistemática de los derechos humanos, que lejos ahora, fíjate, cuando se plantea toda esta política de Trump de incrementar los procesos de deportación de migrantes, ahora se plantea el trasladar a migrantes latinoamericanos a la base de Guantánamo. Eso rompe con una vieja promesa que recordamos, el presidente Barack Obama fue el que lo dijo, de que esa base naval iba a ser cerrada la prisión de Guantánamo por todos los casos de violaciones de derechos humanos. Todo eso ha quedado atrás y, digamos, tenemos el símbolo, tanto Guantánamo como esa prisión, del monroísmo y del doble rasero real de ese sistema político que básicamente señala a todo el mundo que es la justicia, que es la democracia, que son los derechos humanos, pero entonces cuando nosotros revisamos el expediente de Guantánamo y el expediente de la prisión, entonces nos encontramos con la violación de todos esos derechos que ellos pretenden reclamar que todo el mundo tiene que aplicar. Sí, justamente vamos a ver lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Él denunciaba las torturas hacia los migrantes recluidos en Guantánamo. Esto decía. Ellos cuentan que los tenían en unas mazmorras, no podían ver ni el sol, bajo maltrato permanente, acusándolos de manera vergonzosa
de ser miembros del Tren de Aragua, cuando el Tren de Aragua lo derrotamos aquí. Ustedes lo saben, muchachos. El Tren de Aragua, ustedes derrotaron al Tren de Aragua. Nosotros derrotamos al Tren de Aragua. Bueno, vamos a ver qué pasa realmente con el gobierno de los Estados Unidos en esta cárcel ilegal de Guantánamo. Dentro de las instalaciones se han escrito historias de torturas para quienes son recluidos en esas instalaciones. En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado reveló que la prisión era parte de un programa de detención secreta indefinida que albergaba inmigrantes interceptados en el mar y terroristas, por lo que usualmente se conocía. Durante décadas, asociaciones han denunciado la violación de los derechos humanos en esta cárcel, que han llevado a deplorar la salud física y mental de los reos. Ya tú lo comentabas precisamente, Walter, pero veíamos la historia a futuro, como tú estás viendo pues esta administración de Donald Trump y lo que allí ocurre en Guantánamo. Bueno, mira, evidentemente nosotros, por eso te decía al principio que nosotros desde América Latina y todo lo que estamos viendo, Venezuela, Honduras, todo el plan Vuelta a la Patria, debe convertirse en un frente moral que haga precisamente base para enfrentar lo que es ineludible, o sea, las deportaciones, y probablemente tratar de hacerlo de la manera más acelerada posible, y sabemos que la aceleración de eso implica una violación masiva de derechos humanos, es lo que va a marcar la pauta en toda la administración Trump, porque eso es un tronco central de su política a lo interno de los Estados Unidos. Eso, digamos, no va a variar en este futuro y no va a variar en los 4 años de administración de Trump, porque básicamente al ritmo que él pretende hacer este tipo de deportaciones y con las metas que se ha establecido, bueno, básicamente se va a gastar toda su administración en ese proceso. Claro. Entonces, lo más importante, digamos, en el caso latinoamericano es que nosotros convirtamos estos hitos importantes, esta victoria puntual el día de ayer de la diplomacia bolivariana de paz, esta victoria también de trabajo conjunto con hermanos, países y pueblos como el de Honduras, que además es presidente pro tempore de CELAC, bueno, evidentemente establecer protocolos y también en función de la negociación que se pueda dar, precisamente para que sean respetados esos protocolos por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias. ¿Para qué? Evidentemente para evitar tensiones como la que sucedió en el caso de Colombia y Estados Unidos, que fue uno de los hitos fundamentales en el arranque de la administración de Trump. Y considerando, Luis Francisco, que no va a parar el proceso de deportaciones por parte de Estados Unidos y tampoco la visión que ellos tienen. O sea, la visión que ellos tienen, acabamos de ver al presidente Maduro, digamos, estaban torturando, estaban violándole los derechos humanos a personas que simplemente ingresaron ilegalmente a un estado y que no hay razón para la cual sean sometidas a tortura. Sí. Eso desafortunadamente no se va a detener por la administración de Estados Unidos. Entonces lo más importante es lo que podemos hacer desde América Latina para poner un frente a partir de un protocolo con esta sistematización de experiencias. ¿Cuáles serían esos, digamos, esa articulación? Tú dices la CELAC, obviamente hay otros organismos supranacionales que permitan a través de esta misión de Vuelta a la Patria no solamente ser un faro a los venezolanos, sino también a otros ciudadanos latinoamericanos. ¿Cómo ves esa articulación también? ¿Qué se puede hacer a futuro? No solamente CELAC, también hay, por supuesto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que ha sido también un foro importantísimo en ese sentido. Sí, de hecho, ahorita que mencionas el ALBA TCP, ellos establecieron hasta un fondo de atención al migrante. Hay unos protocolos que se aprobaron en la reunión de la cumbre extraordinaria, precisamente a partir de la tensión que se generó entre Colombia y Estados Unidos. Yo creo que se está generando un buen marco a partir de estos procesos de regreso de migrantes venezolanos a la patria, que va a continuar, eso es lo que estimo, que nos dice que a través de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tal vez una reunión de cancilleres se puedan establecer una hoja de ruta protocolar, donde, bueno, tenemos la participación de Honduras, tenemos el plan Vuelta a la Patria de Venezuela, probablemente algún otro estado tenga alguna sistematización de experiencia que podamos sumar a este asunto, en función de plantear unas líneas de trabajo, de negociación y de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, por manera que se respeten los protocolos internacionales en materia de repatriaciones y que sobre todo tengamos en cuenta que son seres humanos, o sea, independientemente de cualquier cosa. Desde América Latina nosotros tenemos que privilegiar que el ser humano está en el centro de la acción política y que por lo tanto cualquier tipo de repatriación o deportación, como lo quieran llamar, tiene que respetar los protocolos internacionales en la materia.
Me quedo con esa frase del centro, precisamente, de la política humanitaria. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, Luis Francisco. Para poder entender este escenario en Venezuela. Pero antes de terminar nuestro programa de hoy, revisamos los resultados de la encuesta que al principio compartíamos con ustedes. Ahí la tenemos en pantalla. Plan Vuelta a la Patria repatrió 176 migrantes venezolanos rescatados de la base naval de Guantánamo en Cuba y que han regresado al país desde Honduras. ¿Qué representa este hecho? Bueno, 40% de nuestros usuarios dice Agenda Cero Washington-Caracas muestra resultados. Solo un 7% dice integración latinoamericana supera abusos de los Estados Unidos y un gran 53% dice Venezuela triunfa ante campaña mediática y golpista, como lo hemos analizado el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. No me queda más que despedir nuestro programa recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de la mensajería de Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día y para entender al mundo desde una perspectiva desde el sur. Gracias por seguirnos.